Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya que les he dado la bienvenida al curso y hemos hablado acerca del prontuario, el próximo paso en estos momentos es comenzar, por supuesto, a hablar acerca de lo que implica el Antiguo Testamento. Y cuando nosotros hablamos de las Escrituras, no hay mejor forma de poder comenzar sino hablando acerca de Dios. ¿Quién es Dios? El nombre de Dios. Y a lo largo de la historia, la humanidad ha buscado formas de poder describir a quién es Dios y poder hablar acerca de Él. Y por supuesto la cultura hebrea, que es la cultura en la cual vemos nosotros desplegada la historia bíblica del Antiguo Testamento, pues comienza justamente con eso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos dice en ese capítulo 1. Así que está bien arraigada la cultura hebrea el hecho de poder tener a Dios. Dios es central cuando hablamos nosotros de la palabra escrita en el Antiguo Testamento, lo cual debe ser porque, por supuesto, las escrituras son la palabra del mismo Dios. Así que cuando nosotros vamos, por ejemplo, al Salmo 138, podemos leer: Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Eso nos dice el Salmo 138, versos del 4 al 6. Así que ese es un ejemplo de la importancia que la cultura hebrea le da el carácter de Dios. Así que vemos nosotros que para el judío, para el hebreo, el nombre de Dios era tan sagrado que ellos no se atrevían a hacer mención a él. Sencillamente ellos utilizaban ciertas letras para describir o para escribir el nombre de Dios. Por ejemplo, ellos utilizaban la Y, la H, la W, la H, y ahí podemos ver que no hay vocales. Al no haber vocales, pues no hay forma de poder decir o poder expresar el nombre de Dios. Y claro, así es como nosotros lo vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, versos del 14 al 15, cuando Dios se presenta a Moisés diciendo: yo soy el que soy. Más adelante entonces podemos ver que se le añade la letra A y la letra E, y entonces pues de ahí es que entonces tenemos lo que es hoy día en nuestra Biblia como Yahweh o Yahvé. Vemos más adelante que se añade el concepto de la palabra Jehová o Jehová. Vemos nosotros como tanto lo que es el Yahvé o Jehová se intercalan de acuerdo a la versión de la Biblia que usted esté leyendo. Y los masoretos, quienes eran una orden que se dedicaban a trabajar con las escrituras, a transcribir las escrituras, fueron los que inicialmente le añadieron vocales al nombre de Dios. Así que en el comienzo, por supuesto, era el nombre de Yahweh o Yahvé, pero ya alrededor del siglo XVI es que entonces podemos ver que se comienza a utilizar el nombre de Jehová. Así que el nombre de Jehová que usted ve en sus Biblias, particularmente la Biblia versión Reina Valera, es la que utiliza en gran medida el nombre Jehová. Bueno, el nombre de Jehová es algo que es nuevo, algo que básicamente en el siglo XVI comenzó a escribirse y a utilizarse, y hoy día, pues por supuesto, en la Biblia hispana, en la Biblia en español, el nombre Jehová es algo muy, muy común. Pero los judíos eran muy cuidadosos con esto, y ellos lo que utilizaron fue el concepto entonces de utilizar adjetivos que pudieran describir al Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios de Israel. Y entonces es que podemos ver lo que es el nombre, por ejemplo, Elohim, creador, preservador, trascendente, poderoso. Tenemos entonces el Shaddai, el Dios todopoderoso. Tenemos El Berit, el Dios de pacto, el El Elyon, el Dios supremo. Y tenemos, por ejemplo, otros adjetivos que se utilizan hasta el día de hoy. Por ejemplo, el adjetivo de Señor. El adjetivo de Señor es muy común, tanto en la cultura hebrea como en la cultura cristiana. Ellos utilizan la palabra Hashem.
La palabra Hashem pues es Señor. Y por supuesto dentro de grupos particularmente que están en las raíces hebraicas de la iglesia o en grupos judíos mesiánicos, inclusive en grupos que son judíos, ya sea ortodoxo o de reforma o conservador, usted va a escuchar la palabra el Eterno. Claro, muchos cristianos evangélicos que no están acostumbrados, porque para ellos ellos piensan que desde el principio se utilizó la palabra Jehová, lo cual no es así, ya eso lo establecimos. Y de hecho les encuentra a ellos muy raro el poder aceptar el que a Dios se le llame con el nombre del Eterno. Bueno, Él es el Eterno. No hay nada malo con describir a Dios con ese adjetivo, ya que Dios es un Dios tan y tan santo que realmente no deberíamos utilizar ningún nombre propio para poder describirlo, sino más bien su adjetivo. De ahí pasamos entonces a la palabra que Dios declaró. Y esa palabra que Dios declaró fue declarada en diversas formas. Pero hoy día, pues por supuesto, el testamento más grande, ¿no?, que tenemos, el legado más grande que tenemos nosotros de esas palabras en forma escrita. Y nosotros le llamamos la Biblia, ¿no? El conjunto de libros que contiene la revelación de Dios. Y la Biblia, pues, es la única revelación que tenemos del Dios Todopoderoso. Créanme que es la única revelación, porque hay muchas personas por ahí que dicen que tienen nuevas revelaciones. Yo me asustaría de confiar en tales personas. Ciertamente Dios nos ha llamado a que confiemos en su única revelación, y esa única revelación está en su palabra. Las demás religiones del mundo, por supuesto, han tratado de hacer cosas similares. Tienen escritos, tienen libros que pretenden ser de carácter divino. Por ejemplo, el Islam tiene el Corán, lo cual ellos respetan y valoran muchísimo, porque en su posición contiene, por supuesto, el mensaje de Allah. Así que en términos generales ellos pueden proclamar eso, ¿no? y tomar eso y proclamarlo de esa forma. Sin embargo, la Biblia es el único documento que contiene en términos generales la voz del único Dios, el Dios verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra. La evidencia que sostiene el carácter divino de la Biblia está fundamentado en el cumplimiento de las profecías que están registradas y que tienen tanto, por supuesto, estudios históricos como arqueológicos que pueden examinar y estudiar la secuencia de este sagrado libro. La Biblia es un libro religioso, pero también la Biblia es un documento legal. Bien importante que entendamos eso, porque hay una diferencia entre lo que es la Biblia como libro religioso, porque el Corán también es un libro religioso, y por supuesto también es un documento legal. Y si es un documento legal, eso significa o implica de que hay unas leyes que tenemos que obedecer. La palabra Torah significa instrucción, guía o enseñanza, y también significa ley, debido a que su contenido, dentro de ese contenido de 5 libros que usted y yo le llamamos el Pentateuco, pues se encuentra la ley de Dios. También hay otra palabra en hebreo que es bien importante que entendamos, que es la palabra Nevi'im. La palabra de Nevi'im significa profetas. Es la palabra que fue escrita a lo largo de la historia bíblica y que está registrada en las escrituras por medio de personas que eran videntes de Dios, hombres y mujeres de Dios, hombres de Dios quienes escribieron en forma clara la palabra de Dios. Tenemos también la palabra Ketubim. La palabra Ketubim significa